Señoras, señores, muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más del turismo Nuestra Industria, aquí en su televisión cercana, como es Digital Costa del Sol. Un programa que continúa pues con la serie de emisiones que este espacio decano que atiende semanalmente al sector turístico, hoy pues va a mirar al mar, a las playas, más que nunca. Al mar y a las playas de Benalmádena, porque desde hace una semana pues se produjo una situación noticiable en cuanto al inicio o a la previsión del inicio de unas obras que iban a acondicionar, a mejorar, especialmente la playa de Malapesquera, que como saben ustedes, pues desde hace años, a raíz de cuando se construyera el puerto deportivo de Benalmádena, ha venido sufriendo las consecuencias de su falta de arena, y esto pues venía siendo un déficit en la calidad de nuestras playas de siempre en el litoral benalmadense. Pero miren ustedes por dónde, que cuando se hace historia de esta actuación que viene de décadas atrás, surgen circunstancias que podían poner en entredicho una actuación tan esperada, porque a lo mejor no era lo más oportuna en el momento en el que se había proyectado. Es decir, que vamos a hablar de la situación actual que tienen las playas de Benalmádena a tenor de la noticia de la inquietud que ponía de manifiesto que la actuación prevista para ordenar y mejorar la playa de Malapesquera se podía o no cuestionar en función de un animal, un molusco llamado Patela ferruginea, especie lapa protegida por todas las instancias ecológicas y medioambientales, y que en el caso concreto de esta playa de Malapesquera pues hay algunas especies que cohabitan en dicha playa y que por normativa europea, española y andaluza no podía intervenirse según los intereses de los sectores turísticos, que veían que dicha actuación de 2 meses iba quizás a mermar la temporada turística o el arranque de la temporada turística de este año en cuestión. Y dicha esta situación, que tiene muchas aristas y las iremos tratando con nuestros invitados, entramos precisamente en materia mirando al mar, como decíamos, y especialmente a nuestras playas de Benalmádena, con la presencia de Encarnación Cortés, concejala del Puerto Deportivo de Benalmádena y de Playa. Encarni, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Junto con Encarni pues tenemos a dos representantes y a 2 expertos turísticos dentro del sector de Benalmádena, como es el caso concreto a nuestro colaborador, al igual que el segundo invitado, como es Miguel Marcos, que es delegado de AECOS, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol para Benalmádena. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Gracias también por acompañarnos. Encantado de estar aquí. Y junto con Miguel Marcos, pues José Miguel Bordera, también habitual de este programa, que hoy viene pues además en calidad de asesor del Ayuntamiento de Benalmádena, asesor turístico, pero con una larga también experiencia dentro del sector turístico como exdirector de hotel. José Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues yo no sé por dónde empezar o por dónde arrancar. Lo cierto es que la playa de Malapesquera, junto con la playa de Santa Ana y algunas más que tenemos en nuestro litoral, 9 kilómetros, si no me equivoco. Exacto, Encarni. 9 kilómetros. Bien, pues vienen presentando desde hace tiempo, por mor de los cambios que tiene pues la geografía, los litorales, de una manera más o menos, pues ciertos déficits de arena que hacen que, pues hablemos de playa, pero de arena cada vez se veía menos porque los temporales se lo llevaban. Y si le damos a la moviola, Encarnación, habría que remontarnos a décadas atrás, cuando instituciones municipales anteriores a la vuestra, pues hacían ver a los responsables del mantenimiento de las playas, porque aquí los ayuntamientos nada tienen que ver en cuanto al tema litoral, de que aquí el agua cada vez subía más de nivel y las arenas se iban yendo. ¿A cuánto tiempo habría que darle desde que el Ayuntamiento de Benalmádena le dice a la Dirección General de Costa, Administración Central, de que aquí hay playa y queremos seguir teniendo playa? A ver, pues te puedo decir que más de 20 años seguro que se lleva reclamando una intervención por parte del Ministerio para evitar esa erosión de nuestras playas. Y hoy lo hablábamos esta mañana con algunos técnicos, ¿no? Decían, Benalmádena tiene playas artificiales, desgraciadamente, claro, con las construcciones que se han hecho y demás, y a eso le suma
la erosión, el cambio climático y todo lo que está sucediendo en los últimos años, pues Benalmádena se va a quedar sin playas. Entonces, ¿cómo equilibramos, ¿no?, esta polémica, ¿no? Claro. Por un lado, el sector turístico que considera, bueno, el sector hotelero considera que no es la mejor época, obviamente los entendemos, pero por otro lado tenemos una especie protegida que nos restringe el tiempo, el periodo en el que se pueden hacer las obras. Estamos hablando que desde 15 de julio a 15 de diciembre no se puede intervenir en el agua, puesto que no se puede perturbar, ni siquiera se puede enturbiar el agua que rodea esta especie protegida, ¿no? Una especie protegida del año 1999. Claro. Pues imagínate, pues tenemos en definitiva 9 kilómetros de playa que hay que proteger. Estamos ante una primera intervención importante de más de 1 millón de euros que el Ministerio va a invertir en estas obras precisamente para evitar esa erosión en esta zona. A continuación tenemos otra prevista, que es la de Santa Ana, que es la más erosionada y la que en peor situación está, y con ella la siguiente sería Torrevigía. Claro. O sea, estamos viendo cómo a lo largo de los últimos años nos estamos quedando cada vez con unas playas mucho más reducidas y con una peor calidad. Entonces, esta intervención, la verdad es que la llevamos exigiendo todos los grupos políticos. Por tanto, bienvenido, aunque sea más vale tarde que nunca, como dice el refrán, todo se orquesta para que la actuación, esta primera actuación en Malas Pesqueras, comience ya, que comenzó en el día de ayer, si no me equivoco, pero surge que, claro, nunca llueve a gusto de todos. Y en el caso concreto de los empresarios hoteleros, AECO, Miguel Marcos, ¿cuál fue un poco la inquietud que os hace redactar un comunicado y pedirle a las administraciones competentes que si se puede demorar el plazo de inicio de dichas obras? Bueno, primeramente porque tenemos que recordar que hace 12 meses estábamos afectados por el COVID todavía, como industria, y empezamos a recuperarnos la primera Semana Santa después del COVID, que fue la del año pasado. Entonces, no hace menos de 12 meses estábamos todavía en pérdidas, pidiendo créditos, vendiendo propiedades, lo que hiciera falta para que las empresas siguieran adelante, a flote y poder mantener los puestos de trabajo. Y sí, hay una especie protegida, que todos tenemos que entendemos lo que eso significa, pero que las administraciones que han gestionado esta obra deberían de haber tenido la sensibilidad de que si se puede empezar la obra desde el 15 de diciembre o el 1 de enero, de que en el pliego de condiciones se hubiera dicho a la constructora o a la UTE que vaya a realizar la obra que lo haga en invierno, que lo haga cuando no afecte no solo a los hoteleros, a los usuarios de las playas de la ciudad también, es una de las playas más grandes, urbanas que tenemos. Claro. Y aparte de la industria hotelera, bueno, también hay chiringuitos y hamaqueros. Y vamos a comenzar la obra en cierne de la primera Semana Santa después del COVID, porque la pasada todavía estábamos afectados con los problemas que había con las aerolíneas, con los aeropuertos y con tal. Y bueno, de eso venimos, ¿no? De que cuando todo se termine vamos a tener una zona espectacular, pero estamos con la avenida La levantada, estamos con la playa que va a estar cerrada o afectada por las obras en menor o mayor medida, dependiendo de donde estemos con la obra. Ahora mismo han empezado y han estado nada más que poniendo protecciones para los usuarios de las playas, para que las máquinas puedan entrar a trabajar. Pero cuando empiecen a descargar los camiones, bueno, pues va a haber ruido, el agua se va a ensuciar, obviamente. ¿Consideráis que esta obra podía haberse proyectado en su inicio fechas anteriores, para que al menos tocara lo menos posible el arranque de la temporada alta con motivo de la Semana Santa? Exactamente, cuando hay hoteles que abren precisamente para Semana Santa. Porque además, Encarni, esto del arranque de las obras no os viene del Ayuntamiento, no os viene de la Junta de Andalucía, sino que viene del Gobierno Central, Dirección General de Costas, que es cuando establece, según todos los protocolos hechos al efecto de esta actuación, pues, bueno, casa en esta fecha y coincide con que no vamos a afectar a la Lapa de turno. Claro, yo es que quería dejar claro eso. Nosotros como ayuntamiento no tenemos ninguna competencia en este tipo de adjudicaciones, ni de obras, ni nada por el estilo. Nos coge en medio, ¿vale? Claro, el Ministerio sacó a concurso esta licitación y tiene unos informes de impacto ambiental
que emite la propia Junta de Andalucía y el propio Ministerio. Y nosotros, bueno, cuando se ha realizado todo el procedimiento pertinente, se ha firmado el contrato cuando se ha firmado. O sea que nosotros estamos un poco sensibilizados con el sector, por supuesto, que siempre creo que hemos tratado de cuidarlos, porque en ellos nos va, somos un municipio turístico y por supuesto no podemos dejar de prestarle nuestro apoyo. Pero, claro, nos encontramos una obra tan necesaria y, por otro lado, el perjuicio, ¿no? Y con un presupuesto asignado que, si no se ejecuta en este año en cuestión, al Sí. ser dinero europeo, Exacto. se pierde si se retrasa de cara al año próximo. Pero Paco, 1.100.000. Benalmádena es un municipio turístico. No me digas. Sí. Municipio turístico, Claro. tenemos esa categoría, por eso los supermercados, por ejemplo, pueden abrir todos los fines de semana del verano, ¿no? y mantenerse abiertos. Las administraciones públicas tendrían que también tener esa sensibilidad con un municipio turístico, de si hay que acometer obras de envergadura que vayan a afectar al sector principal del municipio de Benalmádena, que Claro. es el turístico. Sí, sí. No solo los hoteleros, que aquí, si salimos a la calle, ¿de qué viven Benalmádena Costa? Está claro. De los turistas, Está claro, está claro. de los visitantes que vienen a su segunda vivienda, a las viviendas turísticas, y tienen que tener esa sensibilidad de que si vamos a realizar una obra de esta envergadura, que sea que tenga el menor impacto posible, porque al económico, final, social. esto es como si tenemos un Totalmente de campo acuerdo. de olivos y lo cerramos. Claro, claro. José Miguel, desde tu perspectiva, con la veteranía que te dan los años de cuando había más playa en Benalmádena, ¿cómo analizas la situación que estamos aquí contando? Bueno, evidentemente ha habido una mala planificación por parte de todo el mundo, creo. Como decía Miguel, pues esta obra, si el periodo este de paro biológico termina el 15 de diciembre, pues vale, dejemos pasar Navidad, pero empecemos el 1 de enero y estaríamos a punto de terminar la obra. Pues sí. Y esto sería perfecto, es decir, antes de Semana Santa habría estado la obra terminada. Encarni pues comenta de que la decisión del inicio viene de Madrid, digamos, de Costas o del Ministerio. No lo sé, si es así, pues evidentemente ahí poco podemos hacer. Pero lo que está claro es que es una carrera de despropósitos, porque no ha habido la planificación necesaria. Y me viene a la cabeza el tema de que el día 13 de marzo, si no recuerdo mal, hubo una presentación de las actuaciones que se iban a acometer en el auditorium o en el salón de actos que hay allí en el puerto. Y la presentación la hizo Encarnación Cortés, muy bien por cierto, pero lamentablemente yo eché en falta la presencia de directores y empresarios hoteleros. Sinceramente, solo había una persona, un directivo de hotel en esta presentación. Es decir, parece ser que los empresarios hoteleros estaban un poco al margen, o lo veían de lejos, o pensaban que esto no ocurriría y no le daban importancia. De hecho, no se presentaron. Cuando vieron que efectivamente esto iba adelante, es cuando ya generaron una serie de reuniones, algunas de ellas pues en las que las discusiones adquirieron un alto tono, porque evidentemente los empresarios hoteleros, y yo lo he sido director hotelero muchos años, pues tenemos nuestros compromisos con los turoperadores. Y yo recuerdo que por lo menos los turoperadores ingleses en mi época activa te exigían que les comunicaras cualquier obra que se realizara a menos de 100 metros del hotel. Tú les tenías que notificar, oiga, en el hotel de al lado, o en la carretera, o en el bar de enfrente van a hacer obras. Y tú tenías obligación, a nosotros TUI o Thomson en su momento nos lo exigía así, hablo del Hotel Riviera, y lo teníamos que manifestar, y ellos después evaluaban si convenía avisar a los clientes o no. Y por ejemplo, cuando se hicieron las obras del Hotel Villasol, que está a menos de 100 metros del Riviera, pues ellos notificaron a todos los clientes que había obras en el hotel de al lado. Entonces, si un cliente decidía no venir, elegía otro hotel, le facilitaban la reserva en otro hotel o lo que fuera. Pero si venía, era consciente de que había obras y le habían avisado y no podía reclamar. Entonces, esto
parece ser que los hoteleros pensaban que esto no iba con ellos y no se han preocupado, porque vuelvo a insistir, a esa reunión solo asistió un directivo hotelero. El hecho de que se hayan ya iniciado las obras, sí o sí, porque había que hacerlo, si no se perdía el dinero, aunque nos hubiera gustado, como decimos, haberlo hecho en otra fecha, dentro del respeto a la normativa medioambiental de este molusco que está protegido. Lo cierto es que las playas, o la playa de Malapesquera, va a estar cerrada durante la semana, si no me equivoco, por la ejecución de dicha actuación, y los fines de semana, si no me equivoco, sábado y domingo, se habilita para que pueda ser empleada. ¿Es así? Eso, si me permites, es una estupidez. Vale. Y perdona que lo diga así de claro. Es inadmisible que abramos la playa el fin de semana cuando los únicos que van a hacer uso de la playa son los que residimos aquí. Porque es sabido que los clientes de los hoteles, precisamente los fines de semana, no suelen ir a la playa porque es cuando llegan los señores que llegan de Córdoba, de Sevilla o los propios que vivimos aquí en el municipio. Sí. Por lo tanto, si lo que se trataría, Encarnación ha dicho que van a intentar trabajar más horas de las habituales. Quiero decir, ahora ya empieza a hacerse de noche tarde. Por ejemplo, a lo mejor pueden estar trabajando hasta las 9 de la noche hemos ganado en horas quizás más adelante hasta las 10, claro, que eso me parecería perfecto. Pero también me parecería perfecto que trabajaran sábado y domingo. Y si en vez de 2 meses, que dice el alcalde que vamos a tardar las obras y que Encarnación también lo ha comunicado, pues se consiguen terminar en mes y medio, todos habremos salido ganando. Y entonces entiendo que eso de permitir que el fin de semana sí que se pueda ir a la playa es un contrasentido. Encarni, ¿algo que matizar? Sí, algo que matizar. Discrepo en algunas cuestiones que han tratado los compañeros. Vamos a ver, que se abra los fines de semana la playa, porque los viernes al mediodía paran los camiones y la playa se abre, se quedará la zona obviamente acotada donde están las piedras de cantera y listo. Será una tontería para el sector hotelero, pero es que nosotros como ayuntamiento no solamente tenemos que atender a ese sector. Esto ha sido petición de los comerciantes del paseo marítimo y nosotros tenemos que atender las necesidades tanto de hoteleros como de comerciantes, como de nuestros concesionarios de playa, como nuestros vecinos, nuestros chiringuitos, etcétera, etcétera. Entonces sabemos perfectamente que para un hotel, obviamente que le abra el fin de semana, pues le es prácticamente indiferente, pero para el resto del sector sí es importante y así nos lo han trasladado y hemos intentado mediar con la empresa para que esto sea así. Claro. Por otro lado, que la administración, en este caso del gobierno, bueno, no haya tenido en cuenta que seamos sector turístico y demás, tengo que decir que cada vez que se hace una licitación de esta envergadura o el procedimiento, en este caso para estas obras, hay varias ocasiones a lo largo de todo el procedimiento en el que se hace una publicación en el que tanto administraciones como distintos sectores o interesados pueden hacer alegaciones. O sea, quiero decir, en Marbella, sin ir más lejos, el propio AECOS ha planteado una serie de cuestiones a unas obras parecidas y, sin embargo, cuando se abrió el periodo de exposición pública para estas, nadie dijo nada. Entonces, oportunidades hay a lo largo del procedimiento y no, con esto no quiero entenderme que el ayuntamiento está en medio. Exacto. Y vamos a intentar, y yo lo manifesté así públicamente y en las distintas reuniones que he tenido, vamos a intentar de verdad minimizar el impacto. Claro. Pero las cosas hay que contarlas como han sucedido. Y sobre todo porque estamos hablando de imagen. Exactamente. Imagen que se proyecta a nivel nacional y también a nivel internacional. Y esto, pues no queremos que se magnifique, porque lógicamente si se magnifica, peor para todos. Totalmente. Cuanto más estemos dándole publicidad a estas obras, más perjuicio para todos, no solamente para el ayuntamiento, para todo el sector en general. Y por último, procedimiento, ley de contrato del sector público. Ahí no hay duda, empiezas una licitación y no sabes cuándo va a terminar, porque a lo largo del procedimiento pueden haber impugnaciones. La firma del contrato tiene un plazo estipulado por ley. Quiero decir, me hubiera encantado, a mí la primera, de hecho, fui la primera en presentar por registro de entrada en Costa mi solicitud para que se hiciera después del verano. Claro. Y así consta y así se lo he mostrado. Pero, obviamente, los tiempos no son así. Aparte, este mes si hubieran empezado en enero normalmente suele estar el tiempo nada más que regular, pero es que en febrero hemos encadenado como 4 o 5 alertas naranjas. Casi que hubiéramos empezado en enero, si me apura, a copiar piedras en la playa y a día de hoy seguirían. O sea, vamos a ver, ya está hecho, como decimos, vamos a intentar entre todos, de verdad,
que el calendario vaya lo más rápido posible. Exactamente, vamos a y las correr obras con las se obras. ejecuten de la mejor manera. Fíjense ustedes lo que son este asunto, las variables que tiene este asunto, y todo en base pues a la protección del medio ambiente. Todo se ha dicho, no solo por la cuestión de que tengamos una mejor playa de Malapesquera, sino porque las fechas se encajan en función de una lapa que se mantiene en nuestras aguas, que está protegida como si fuera un lince o un urogallo o un águila, y que tiene estas características para que ustedes dimensionen de lo que hay de fondo en cuanto a la preservación de especies en peligro de extinción. Sepamos algunos detalles de lo que nos ha achicado el calendario por mor de la Patela ferruginea. Escuchemos y veamos. La atracción que ejerce la Luna sobre las masas de agua que rodean los continentes produce las mareas. 2 veces al día sube y baja el nivel del agua, dejando al descubierto una zona donde habitan una serie de especies adaptadas a este continuo cambio de medio. En esta franja entre 2 mundos habitan unos moluscos que soportan aferrados firmemente al sustrato rocoso el batir de las olas sin moverse. Hasta su nombre es sinónimo de firme fijación, las lapas. Entre ellas destaca una especie mediterránea que ha sufrido tal retroceso en sus poblaciones que ha sido catalogada en peligro de extinción. La lapa ferruginosa, o Patella ferruginea, tiene una concha muy característica de forma estrellada y alcanza un tamaño realmente considerable. Posiblemente por eso ha sido consumida desde tiempos de los neandertales. Hoy es una de las 14 especies que, debido a su riesgo de extinción, cuentan en España con una estrategia nacional de conservación al nivel del lince ibérico o el urogallo. El doctor José Carlos García Gómez, de la Universidad de Sevilla, junto a su equipo, han descrito por primera vez la biología y el comportamiento de esta especie. Han detectado que su sensibilidad a la contaminación del agua es superior a la del resto de especies de lapas. De hecho, cuando estudiaron la distribución de especies en torno a un emisario por donde se vierten aguas urbanas, la lapa ferruginosa era la que aparecía a mayor distancia del punto de salida de las aguas residuales. Son, por lo tanto, bioindicadoras de aguas limpias. El equipo del doctor García Gómez ha confirmado que se trata de una especie hermafrodita protándrica, es decir, que al hacerse adultos todos son machos y a medida que crecen se transforman en hembras, de forma que los ejemplares de mayor tamaño suelen ser hembras. Esto ha podido influir en el declive de la especie, pues la presión humana es lógico que se centrara preferentemente desde la antigüedad sobre los grandes ejemplares. Con esta especie queda claro que es posible un desarrollo compatible con la conservación de la biodiversidad. Y de hecho, los puertos juegan un papel muy importante en su conservación. El doctor García Gómez y su equipo han propuesto a la comunidad científica y a la UNESCO la creación de una nueva figura de protección denominada microrreserva marina artificial que, de implementarse, permitirá la integración de zonas portuarias específicas. Su objetivo, la conservación no solo de esta amenazada y bella lapa estrellada, sino de todo su entorno. Bueno, pues este es el molusco que habita en nuestras aguas de Benalmádena y seguro que en otros lugares cercanos a nuestra Costa del Sol, y que ha hecho que el tema de la construcción o actuación sobre la playa de Malapesquera pues haya tenido alguna polémica en cuanto a las fechas en base al, bueno, pues al modus vivendi que tiene este animal. Lo cierto, hablamos más del molusco que no de lo que se está haciendo o se quiere hacer en la playa de Malapesquera. Parece como si el bichito nos hubiera quitado protagonismo, ¿no? Cuando lo que se trata, Encarni, es de poner una actuación de rocas y de arenas para, prolongándolo en el mar sobre un dique ya existente, se preserve con esa ampliación rocosa que los áridos, cuando llegan los temporales,
no se vayan de la playa de Malapesquera y permanezcan de una manera permanente. Exactamente, básicamente la actuación consiste en ampliar la escollera que ya existe en 80 metros en dirección al puerto deportivo. Eso es lo que va a permitir precisamente que cuando entre la arena se pueda ir depositando y no se estanque, pero va a preservar y vamos a tener una playa de muchísima mayor extensión, y eso también va a redundar en la mejora de las playas que hay a continuación, ¿no? Ya Gaviota, Santa Ana y demás. O sea que es que el futuro que nos espera por delante para esas playas es fantástico. Un censo de hace algunos años de los estudiosos biólogos marinos decían que en la playa de Malapesquera había cuatro especies. Cuatro. En 2018. 2018. Lapas, del 2018. Y un reciente estudio, ¿a cuántas unidades, a cuántas especies da? Pues esta semana pasada se sumergió el biólogo con los buzos y demás, y ahí tenemos 13. Es decir, ha habido un incremento. Exactamente. A tenor de las circunstancias medioambientales, lo que pone de manifiesto Miguel y José Miguel, de que si existe este animal, esta lapa, es porque, ya lo hemos escuchado por parte de los científicos, es garantía de que las aguas que hay en nuestras playas, al menos las de Malapesquera, son lo más aptas posible y lo más naturales posibles. Sí. Eso tiene una parte positiva. Sí, sí. Lo peor hubiera sido que hubiéramos hecho el censo, no hubiera salido ninguna lapa, y ahora ¿qué hacemos? Preservando un calendario cuando no hay lapa, o que hubiera habido una sola lapa. Además, tengo que decirte, Paco, que cerca de esa zona hay un emisario. O sea, quiero decir que el hecho de que exista la lapa, no solo que exista, que se ha reproducido casi triplicado en población, pues indicativo de que nuestras aguas son limpias y son de una excelente calidad. ¿Cómo le podemos dar la vuelta a un problema inicialmente para que el problema deje de serlo y se convierta en una oportunidad de promoción y de atractivo? Porque, ahí lo ha dicho el biólogo, Absolutamente. la lapa puede convivir perfectamente en recintos portuarios donde haya actuaciones humanas. No es venenosa, no pica, no presenta ningún peligro, y sin embargo el hecho de que permanezca es sinónimo de que las aguas son puras y están en condiciones aptas para el baño y para la vida, ¿no? Yo creo que habría que estudiar una posibilidad Para la promoción de nuestras playas, obviamente eso, vender que existe esa especie protegida que además se reproduce, pues ¿qué es lo que indica? Pues que todos los análisis que hacemos todos los años en verano y que verdaderamente certifican la calidad de nuestras aguas, qué mejor indicativo que una especie protegida que se reproduce sin problema. A ver, José Miguel, te veo muy serio, muy silencioso. Es que hay tantas cosas que me gustaría decir, porque Claro. es complicado analizar todo esto y pronunciarnos así tan abiertamente y sin demasiado fundamento, en mi opinión. Quiero decir, primera cuestión, nadie tenemos seguridad absoluta de que con la prolongación de estos 80 metros se vaya a solucionar el problema de la playa. Ojalá que sí, pero no lo sabemos, porque en su día, cuando se hizo el que está, se pensó que con eso era suficiente y se ha demostrado que no. Entonces, no tenemos seguridad absoluta de que las obras que vamos a realizar produzcan el efecto deseado, que ojalá que sí. Segundo, Encarni me ha dicho de que bueno, van a cerrar el fin de semana porque los comerciantes y empresarios de bares y restaurantes de la zona lo han pedido, que me parece muy justo. Nosotros, evidentemente, tanto Miguel Marcos como yo, que lo fui, pues representamos al sector hotelero. El sector hotelero es el que aporta mayor número de visitantes a la playa, se quiera entender o no. Es el que aporta mayor número de visitantes a esos comercios y a esos bares que ahora no quieren cerrar, o sea, protestan porque prefieren que durante el fin de semana no se esté trabajando. Me consta que se ha acordado que a los chiringuitos sí que se podrá acceder, es decir, que si algún chiringuito está en la playa, podrá recibir visitantes que no podrán bañarse en la playa, pero sí podrán comer en el chiringuito.
creo que aquí lo que no tenemos en cuenta es quién es el más perjudicado de todos. Y el más perjudicado de todos no es el hotelero, que podremos, Miguel ha dicho que todavía se están recuperando de la pandemia, y bueno, y que ha pasado un año y que era la segunda Semana Santa que íbamos a tener con éxito de afluencia de clientes y tal, pero en realidad el perjudicado es el turista que va a estar aquí durante esos 2 o 3 meses. Cuando alguien vamos de vacaciones, y como tú bien sabes, yo acabo de volver de una semana, lo que no, primero, nos cuesta un dinero, claro. Eso para empezar, un dinero que en la mayoría de los casos supone ahorros, unos ahorros que tú vas a invertir en tu propio bienestar, en tu relax, en tu descanso, en unas merecidas vacaciones, como se suele decir, sobre todo para los que están trabajando, que no es mi caso, pero bueno, el de la mayoría de los que vienen. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese cliente que viene de Europa, de Inglaterra, de Irlanda, de Alemania, de Holanda, de Escandinavia, que ha reservado sus vacaciones, que no se le va a informar, o que se le va a informar tarde y mal, y va a llegar aquí, lo primero que yo he escuchado esta mañana cuando iba caminando, y eso que todavía solo he visto 2 camiones aportando pedruscos, pero lo primero que he escuchado es el pitido tan molesto de la máquina que las está acarreando, porque cada vez que la máquina recula, pit, 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 ese pitido al cliente que esté en la terraza del Hotel Riviera, o al que esté en la terraza del Hotel Villasol, o en el Paseo Marítimo, se le va a meter en el oído. Ese cliente que ha pagado su dinero para venir de vacaciones aquí, y que gracias a ese cliente vivimos los hoteleros, o hemos vivido, y viven todos esos comercios y esos bares que hay en el Paseo Marítimo, ese cliente se va a ir muy descontento y no va a poder descansar. Y ese es el elemento más importante, el cliente. Y creo que nadie hemos pensado en el cliente. Pero claro, el tema está hecho, el tema está decidido, y el tema viene como viene, y por eso lo hemos contado. ¿Cómo compensamos a ese cliente? A lo mejor pueden haber fórmulas, lo dejo ahí, y estrategias, ¿por qué no? Se puede pensar en posibles compensaciones ante perjuicios de gente que viene y se encuentra el panorama, y ahí está también la inteligencia turística y la imaginación turística. Un alto en el camino y continuamos con el turismo en nuestra industria.